el Estado de Israel se encuentra viviendo un momento histórico, pues la gestión de Benjamín Netanyahu, el hombre que ha dirigido al Estado judío por tantos años, finalmente llega a su final. Naftali Bennett será el nuevo primer ministro. Pero ¿cómo se efectúa esta victoria? Y sobre todo, ¿en qué ámbitos de la vida israelí puede verse reflejado este cambio de gobierno? ¿Qué sector de la sociedad está más preocupado y molesto con este cambio? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el experto en política israelí, José Penjos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. El gusto es mío, Nadia. De nuevo, muchas gracias. Pepe, es inaudito. No lo podemos creer, pero finalmente Benjamín Netanyahu se fue. Correcto. Se va del gobierno del Estado de Israel. La primera pregunta es, ¿esto es ya definitivo? No es definitivo. La verdad es que si le preguntamos ahorita a Netanyahu de manera personal si va a regresar a ser primer ministro, yo creo que él mismo nos aseguraría que sí. El sistema democrático en Israel le permite hoy, hasta hoy, seguir, hoy sería líder de la oposición y si hay nuevas elecciones, pues él podría postularse en el número 1 del Likud y lograr formar coalición en el futuro. Es tan interesante este tema que una de las discusiones o uno de los acuerdos que trataron de establecer para formar este actual gobierno es pasar una ley que para muchos es una ley directamente anti-Netanyahu. Y es una ley que en algunas partes decía que una persona puede ser primer ministro máximo por 8 años. Entonces imagínate cómo querrían frenar a Netanyahu. La realidad es que hoy Netanyahu deja de ser primer ministro. De verdad que es histórico y la pregunta es aquí, ¿por qué? Si pudiéramos analizar cuál es el fracaso, cuáles fueron los errores de Netanyahu que le provocaron esta pérdida, ¿a qué se lo atribuirías? Mira, yo creo que la única razón por la que este gobierno se está formando es porque están unidos en contra de Netanyahu. Entonces, el error más grande de Netanyahu es haber sido el factor principal para la polarización de la sociedad israelí. Su propia presencia es la que provocó el movimiento en contra de él. Creo que Netanyahu ha sido tan astuto que muchos dejaron de confiar en él. Netanyahu ofreció a muchos, ya en los últimos momentos, convertirse en primeros ministros en un sistema de rotación. Y la gente ya no quiso creerle. Todos los que recibieron ofertas de parte de él dijeron, pues quién sabe si realmente se van a cumplir tus propuestas. Entonces Netanyahu fue tan astuto durante todos estos años, tan inteligente de manejar el gobierno pues a su gusto, con éxito, que la gente ya no confía en él, la parte opositora prácticamente. Entonces el factor principal, la razón por la que se va Netanyahu es por él mismo. Otra que de las razones principales, yo creo que la sociedad israelí está fuertemente polarizada, el lenguaje está ya muy elevado entre religiosos, no religiosos, árabes, judíos. Toda esa polarización hace que muchos en el discurso de este nuevo gobierno es vamos a bajarle a ese lenguaje. Y Netanyahu ha sido un factor esencial, un factor importante en que se utilicen lenguajes elevados en la sociedad israelí. Sin duda hay una sociedad polarizada, quizá más que nunca, pero hay algo que necesitamos que nos ayudes a entender. Naftali Bennett obtuvo 270,000 votos, mientras Benjamín Netanyahu obtuvo poco más de 2 millones. ¿Cómo es posible entonces que Naftali Bennett va a convertirse en primer ministro? La realidad es que para estar en la política israelí, no solo hay que saber las reglas del juego, hay que ser muy astuto y muy arriesgado. No es lógico, yo creo que nadie que haya estudiado sobre temas de democracia, en el que la mayoría del pueblo es la que decide, imagine que una persona que tiene solamente 270,000 votos contra casi 2 millones de Benjamín Netanyahu se convierte en primer ministro. Y es que incluso las encuestas hoy en día dicen que si Israel se fuera a una nueva ronda de elecciones, el partido de Naftali Bennett ni siquiera alcanzaría el mínimo necesario para mantenerse en el registro de su partido. ¿Cómo sucede esto? Y es que al final tiene 120 diputados y esos 120 diputados tienen el poder de elegir por mayoría a alguno de ellos para volverse primer ministro. Entonces lo que parecía en las reglas del juego algo
inimaginable es que hay 61 que van a decidir apoyar o que deciden apoyar a Naftali Bennett en este caso, cuando él tiene solamente 6 lugares de los 120. ¿Cómo se vuelve primer ministro? Pues porque jugaron la regla. Y es tanto el odio a Netanyahu que fue la manera en la que lo lograron. Ahora, ¿cuál es el juego de Naftali Bennett? ¿Cómo lo logró? Yair Lapid, el viceprimer ministro, tuvo 17 lugares y Naftali Bennett tuvo nada más 6. Incluso el que recibió el mandato para formar gobierno de parte del presidente fue Yair Lapid. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? Y es que es una coalición en la que ideológicamente no imaginábamos ver a todos estos partidos juntos. Una coalición de 8 partidos en la que hay partidos de extrema izquierda, partidos que ideológicamente van completamente en contra de Bennett. Y la verdad es que la única manera para que Bennett se uniera con ellos era siendo primer ministro, y pues todos lo entendieron y lo aceptaron. Y ahí lo tienes, Naftali Bennett, primer ministro del Estado de Israel. Sin duda este es un tema en el que tuvo que ver mucho la astucia. Pepe, hay un sector sumamente enojado en el Estado de Israel, es el sector ortodoxo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en este escenario que a ellos no les parece en lo absoluto? Mira, la realidad es que en Israel hay una realidad interesante, y es que todos sabemos, por ejemplo, que en Israel la religión o los temas religiosos están como monopolio en manos de los partidos religiosos ortodoxos. Te voy a poner un ejemplo. Todas las reglas de kashrut, de lo que es kasher en Israel o no, es prácticamente un monopolio. No hay una alternativa sobre diferentes empresas o diferentes organizaciones que puedan otorgar certificados. O por ejemplo, las bodas o los casamientos en Israel para el sector judío. Aunque una persona sea secular, tiene que acercarse con los religiosos ortodoxos para poder llevar a cabo su boda. O el tema de entierros, o el tema, y nos vamos a temas más complicados, por ejemplo, el cótel, el muro de los lamentos, donde los rezos son 100% establecidos de acuerdo a las reglas del judaísmo ortodoxo. O por ejemplo, el tema de que los judíos ortodoxos pueden sentarse a estudiar Torah y no hacer servicio militar. Todo esto ha sido pues un trabajo muy cercano con Benjamin Netanyahu. Y de los 8 partidos que están formando hoy coalición con Naftali Bennett, 7 partidos están abogando o quieren cambiar todas estas cosas que te comenté y más. Por ejemplo, les gustaría que hubiera transporte público en Shabbat, en el sábado, que existieran rabinos principales de Israel que no necesariamente sean de la línea ortodoxa, y que hayan casamientos civiles y que se respeten los derechos civiles para parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos, el hecho de que Naftali Bennett, un judío religioso que utiliza kipá, haya formado coalición con estas personas, les afecta demasiado. Aunque Naftali Bennett ha repetido constantemente que va a gobernar también para los judíos ortodoxos y que su pura presencia representa un veto para todas esas posibles sugerencias que están haciendo todo ese grupo, el hecho de que Naftali Bennett le haya dado lugar y espacio a estos partidos que están en contra del establishment de los judíos ortodoxos, para ellos es muy doloroso. Bennett ha sido llamado a quitarse la kipá, ha sido llamado traidor. Los religiosos han sido la oposición hoy más enojada de lo que está sucediendo. En mi opinión es que el gobierno actual no va a lograr meterse en ninguno de estos temas y que los religiosos, los líderes religiosos, después de que vivan un poco en la oposición, van a poder en algún momento incluso negociar con el partido actual. Uno de los temas también muy difíciles es que el que hoy es ministro de Hacienda en Israel, ministro de Tesoro, es Avigdor Lieberman. Y Avigdor Lieberman claramente en su campaña lo que hizo fue ir en contra de los religiosos. Ofreció un gobierno sin religiosos. Y Avigdor Lieberman es el que tiene hoy en día la firma en los cheques. Y tú sabes que los presupuestos son muy importantes para el mundo religioso. Entonces, a pesar de que tenemos prácticamente el primer ministro que sale a la calle con kipá, pues los religiosos están enojados con él. Sin duda aumentará la hostilidad en el Estado de Israel y la sociedad pues se seguirá fragmentando. Pepe,
sin duda estamos en un momento histórico. Naftali Bennett como primer ministro del Estado de Israel. La última pregunta que te quiero hacer, pero quizá una de las más importantes. Está ganando un partido de derecha, de hecho se llama Yemina, derecha. La pregunta es, ¿la política israelí, la postura, se irá más entonces hacia la derecha? Sería el sueño de Naftali Bennett, pero él sabe que no lo puede lograr. Naftali Bennett ha dicho claramente, abiertamente, en algunas ocasiones, que está en contra de la solución de dos estados, cuando Netanyahu prácticamente no se atrevió a decirlo en el lenguaje que lo dijo Naftali Bennett en años anteriores. Lo que sucede aquí, y es como te explicaba, a pesar de que Naftali Bennett es el primer ministro, los otros partidos no van a poder hacer mucho en contra de los religiosos. Igual que Naftali Bennett no va a poder hacer mucho para llevar a cabo su ideología de derecha. Y lo que tenemos aquí es un gobierno formado que sí quiere traer unidad, que sí quiere trabajar por el bien de todos los israelíes, que sí quiere pasar un presupuesto estable, que sí quiere lograr mejoras en el sistema de salud, pero al final del día tienen grandes diferencias ideológicas que ni a Bennett lo van a permitir ir hacia la derecha, ni los demás se van a poder ir hacia la izquierda. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar este gobierno? Pues mientras Netanyahu siga siendo un riesgo, yo creo. En el momento que Netanyahu deje de ser un riesgo para retomar el liderazgo del país, probablemente este gobierno no tendrá razón de existir. Como dato, tenemos en Israel una Knesset, un parlamento, debería de durar 4 años. Los diputados son elegidos por 4 años. Israel, esta es la Knesset número 24. 24 estaríamos, Israel tiene nada más 73 años. Si fueran 25 Knessets, ya tendríamos prácticamente 100 años de Estado de Israel. Entonces imagínate cómo se caen los parlamentos. Pero no solo eso, sino que cada Knesset debería de formar teóricamente un solo gobierno. En Israel estamos ya en 35 gobiernos. Entonces, de que no estemos ahorita en una quinta ronda de elecciones, no quiere decir que este gobierno puede asegurar su permanencia por los 4 años en los que ha sido jurado. Que es interesante porque los primeros 2 años son de Naftali Bennett y los segundos 2 años son de Yair Lapid. Que Yair Lapid es realmente quien formó este gobierno, Yair Lapid es realmente quien recibió de parte del presidente el mandato para poder formar gobierno. Yair Lapid, una persona de centro izquierda, que le dio a Naftali Bennett la posibilidad de ser primer ministro, no va a permitir que las ideologías de derecha de Bennett puedan llevarse a cabo. Ese va a ser una mancuerna interesante. Hoy en día están casados, están unidos, pero vamos a ver sus discusiones cuando lleguen a temas ideológicos. Lo que será tema, de nuevo, de muchas entrevistas y discusiones. Así es. Pepe, te quiero agradecer mucho esta entrevista. Sin duda, momento histórico. Netanyahu se fue. Bennett está abriendo un nuevo capítulo en la historia de Israel. Y bueno, esperando que sea positivo para toda la sociedad israelí. Lo es. Gracias, y lo es porque ya el hecho de que se forme un gobierno después de tantas rondas electorales es muy positivo. Gracias, Pepe. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.